Es una creencia extendida que Piscis es el signo más enigmático y quizás, el menos comprendido de todo el zodiaco. Su imagen se asocia tradicionalmente con un romanticismo etéreo, una sensibilidad ilimitada y una tendencia perpetua a vivir en las nubes. Parecen la encarnación de la ternura y el autosacrificio. Sin embargo, tras este velo efímero de niebla se esconde algo mucho más profundo y poderoso, un potencial inexplorado capaz de convertir a Piscis en uno de los signos más impredecibles e incluso temibles. La percepción habitual de estas personas a menudo se reduce al papel de víctimas sumisas de las circunstancias o de salvadores desinteresados y abnegados, dispuestos a darlo todo. Pero, ¿y si su verdadera profundidad encierra algo mucho más grande de lo que se percibe a simple vista? ¿Y si su aparente docilidad y pasividad son solo una máscara hábilmente tejida, tras la cual se oculta una fuerza interior increíble, capaz no solo de transformar su propia esencia, sino también de alterar drásticamente el mundo que les rodea, a veces de la manera más inesperada e incluso destructiva? En este profundo estudio, nos sumergiremos en las facetas más oscuras y menos obvias de este enigmático signo de agua. Se presentarán 22 señales convincentes que demostrarán irrefutablemente por qué Piscis, a pesar de todos los estereotipos arraigados, puede representar una amenaza seria y, a veces, invisible, tanto para sí mismos como para quienes les rodean. Esto no es solo una enumeración de características, es un análisis exhaustivo de sus complejos mecanismos psicológicos, sus motivos ocultos y, lo más importante, las poderosas e imperceptibles herramientas de influencia que dominan con maestría. Es hora de reevaluar las ideas preconcebidas sobre los representantes del signo de Piscis, ya que su verdadera naturaleza puede resultar mucho más multifacética y contradictoria de lo que se suele pensar. Su excepcional capacidad para fusionarse por completo con otros mundos y reflejar con delicadeza las emociones ajenas es solo la parte visible de su potencial colosal. Anteriormente ya se había señalado la profunda, casi mística capacidad de Piscis para sumergirse en otros mundos, su asombrosa adaptabilidad. Sin embargo, vale la pena profundizar en este fenómeno. Su empatía no es solo una compasión pasiva. Representa una herramienta de poder increíble, que puede convertirse en un arma invisible. Piscis está dotado de un don excepcional para captar no solo las emociones ajenas, sino también sus matices más sutiles, así como las aspiraciones ocultas y los miedos subconscientes. Son como un espejo viviente, pero no un mero reflejo, sino uno activo, capaz de amplificar e incluso transformar lo que emana de otra persona. Esta característica única les permite sincronizarse literalmente con la onda de otro, alcanzando un nivel de comprensión inaccesible para los representantes de otros signos del zodiaco. Es aquí donde reside la verdadera amenaza, que convierte a Piscis en un manipulador hábil. Son capaces de utilizar esta profunda penetración en la esencia ajena no solo para apoyar, sino también para una influencia sumamente precisa, casi de orfebrería. Los representantes del signo de Piscis poseen la capacidad única de identificar con precisión qué puntos emocionales tocar para provocar la respuesta deseada, y cómo corregir imperceptiblemente la visión ajena de las circunstancias, evitando la presión directa. Esto no es una demostración de fuerza bruta, sino una maestría psicológica virtuosa, donde los sentimientos se transforman en eficaces herramientas de control. La influencia ejercida por Piscis es a veces tan oculta que el objeto de la manipulación ni siquiera sospecha lo que está ocurriendo, asumiendo que sus elecciones son propias y conscientes. Es esta adaptabilidad innata y su capacidad para resonar profundamente con las experiencias ajenas lo que les abre el camino para desarrollar tácticas aún más refinadas, convirtiendo la realidad objetiva en un lienzo para su reinterpretación original y creativa. Ahora, pasemos a una de las herramientas más poderosas y, sin duda, potencialmente peligrosas que posee Piscis: su imaginación asombrosamente desarrollada. Esto no es simplemente una tendencia a soñar o fantasear, es un don único para crear universos enteros y autosuficientes dentro de su propia mente. Para los representantes de este signo zodiacal, estos mundos internos no son solo ficción, sino alternativas completas, casi tangibles, a la realidad existente, a menudo mucho más atractivas que la rutina ordinaria y predecible. Y es aquí donde radica un aspecto fundamental. Esta profunda inmersión en sus propias construcciones mentales les permite no solo evitar el choque con una realidad desagradable, sino también, lo que es mucho más preocupante, transformarla activa y deliberadamente. Poseen el notable don de operar con imágenes, ideas profundas y los estados emocionales más sutiles con tal delicadeza y maestría que la línea entre la
realidad objetiva y la percepción subjetiva no solo se desdibuja, sino que prácticamente desaparece, y esto no solo para ellos mismos, sino también para todos los que les rodean. Los representantes del signo de Piscis son capaces de crear una ilusión tan abarcadora que, sin que los demás lo noten, se convierte en su propia realidad. Pueden sembrar una semilla de duda apenas perceptible que con el tiempo germinará inexorablemente en una convicción firme, o incluso hacer que una persona sienta lo que en realidad no existe. Este fenómeno no es un engaño directo y descarado. Al contrario, es mucho más sutil y sofisticado. Piscis manipula virtuosamente la percepción humana, obligando a los interlocutores a ver el mundo a través de sus ojos, a aceptar su interpretación de los acontecimientos como la verdad pura e innegable. Y lo más sorprendente es que el objeto de esta influencia a menudo ni siquiera se da cuenta de cómo se produjo esta transformación. La conciencia de la persona, como arcilla maleable y blanda, se moldeará involuntariamente bajo su influencia invisible pero increíblemente poderosa. Y para cuando la persona se dé cuenta de que sus propias decisiones o convicciones arraigadas no son en realidad las suyas, sino que fueron hábilmente inculcadas desde el exterior, puede que sea irremediablemente tarde para cambiar algo. Esta habilidad única, sin duda, tiene también otros aspectos menos obvios, estrechamente entrelazados con el concepto del autosacrificio. Anteriormente ya se había abordado el tema de la habilidad virtuosa de Piscis para moldear la realidad circundante e influir en la conciencia de otras personas, logrado a través de su imaginación ilimitada y una empatía profunda y abarcadora. Ahora es el momento de examinar con más detalle una de las herramientas más ingeniosas y paradójicas de su arsenal multifacético, su, a primera vista, contradictoria inclinación al autosacrificio. A primera vista, este comportamiento puede percibirse como la quinta esencia de un impulso altruista, una demostración de entrega ilimitada en beneficio de los demás. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, se hace evidente que para los representantes del signo de Piscis, el autosacrificio a menudo no solo actúa como un noble acto de virtud, sino también como una herramienta de influencia apenas perceptible, extremadamente delicada. Su intuición les indica con precisión que la demostración de su propia fragilidad, su disposición a sufrir privaciones o sacrificarse por el bien de otra persona, genera inevitablemente una resonancia emocional muy fuerte. Este enfoque no solo atrae la atención hacia ellos y despierta una profunda compasión, sino que, lo que es un aspecto crucial, forma un lazo emocional invisible, pero extraordinariamente fuerte. Cuando los demás observan a Piscis en el papel de mártires o salvadores abnegados, involuntariamente se sienten en deuda, experimentando un sentimiento de culpa subconsciente profundamente arraigado por el hecho de que alguien sufre por su bienestar o como resultado de sus acciones. Este sutil mecanismo, basado en el juego con la culpa, funciona en el nivel más profundo de la psique, a menudo permaneciendo inconsciente tanto para Piscis como para aquellos que son objeto de su influencia. Como resultado, los individuos que han acudido en ayuda o han brindado apoyo a Piscis quedan atrapados en una red de obligaciones tácitas, lo que permite a Piscis controlar sutilmente el curso de los acontecimientos y dirigirlos suavemente hacia el rumbo deseado. Este enfoque es una táctica verdaderamente ingeniosa, ya que pocos se atreverían a reprochar a quien se ha sacrificado. Así, su sacrificio demostrativo no se transforma en una manifestación de debilidad, sino en un arma poderosa, prácticamente invulnerable, que les otorga la capacidad de penetrar en los rincones más protegidos de las relaciones humanas y ejercer una influencia integral sobre ellas. Y esta es solo una de las muchas facetas de su asombrosa capacidad de adaptación. Ya hemos abordado en varias ocasiones la maestría virtuosa de Piscis en la manipulación sutil, su imaginación ilimitada, a veces incluso mística, así como su asombrosa y paradójica capacidad de autosacrificio. Sin embargo, existe un aspecto que hace que los representantes de este signo zodiacal sean verdaderamente inalcanzables y, en consecuencia, extremadamente peligrosos. Se trata de su fenomenal, casi inigualable, capacidad de adaptación. Imaginen no solo un camaleón que cambia el color de su piel, sino un ser capaz de reestructurar por completo su composición interna para adaptarse perfectamente a cualquier entorno, paisaje social o persona con la que interactúa. Piscis es un maestro insuperable de la mímica, no solo externa, sino también psicológica profunda. Poseen una capacidad única para fusionarse armoniosamente con cualquier entorno, asimilar las maneras, los valores e incluso las creencias de quienes les rodean, haciéndolo de forma tan natural y sin esfuerzo que su verdadera esencia permanece completamente oculta a los ojos ajenos.
Esto no es simplemente un juego hábil o una pretensión. Es un mecanismo de supervivencia profundo e instintivo que les permite penetrar en los círculos más cerrados y elitistas de la sociedad, así como ganarse la confianza sin esfuerzo incluso de las personas más escépticas y desconfiadas. Su excepcional flexibilidad los hace prácticamente invulnerables a cualquier presión o crítica externa. Los intentos de limitar o controlar a Piscis a menudo chocan con su asombrosa capacidad para cambiar de forma instantáneamente, sortear hábilmente cualquier obstáculo, desaparecer literalmente del campo de visión y luego reaparecer bajo una apariencia completamente impredecible e inesperada. Esta circunstancia los hace extremadamente difíciles de predecir y de contrarrestar eficazmente. Se disuelven en el torbellino de las circunstancias y luego recuperan su forma, llenándose de fuerza y energía renovadas. Es precisamente esta asombrosa plasticidad, esta habilidad de estar en ninguna parte y en todas partes al mismo tiempo, lo que les permite no solo sobrevivir, sino también prosperar con éxito en las condiciones más difíciles y desfavorables, siempre volviendo cada situación a su favor. Y lo más sorprendente es que esta destacada adaptabilidad a menudo se apoya no solo en observaciones externas superficiales. Anteriormente ya se había señalado la fenomenal adaptabilidad de Piscis, su excepcional capacidad para la mímica y para la creación de mundos ilusorios enteros. Sin embargo, en su arsenal existe otra herramienta mucho más sofisticada y quizás, insidiosa, su intuición sorprendentemente desarrollada. Este fenómeno va mucho más allá de una simple premonición o incluso de la empatía, de la que se mencionó anteriormente. Se trata de una penetración profunda en la esencia misma de la realidad, que les permite literalmente leer a las personas como un libro abierto, detectando sus motivos ocultos, deseos no expresados y miedos más recónditos. Para los representantes de este signo, cada mirada, cualquier palabra descuidada e incluso los cambios más sutiles en el campo energético del interlocutor sirven como fuente de datos inestimables. Son capaces de captar hilos invisibles que conectan los eventos, anticipando así los resultados de las situaciones mucho antes de que sean evidentes para los demás. Esto no es una manifestación de misticismo, más bien, es una sensibilidad hipertrofiada a los impulsos inconscientes y a los matices más finos del comportamiento humano. Al poseer este don único de la previsión, Piscis obtiene una ventaja estratégica colosal. Sus acciones nunca son aleatorias o impulsivas. Cada uno de sus pasos, cada decisión aparentemente espontánea, puede ser parte de un plan meticulosamente diseñado para lograr sus objetivos personales. Esta capacidad les permite moldear activamente las circunstancias, manipular hábilmente la percepción ajena y dirigir el curso de los acontecimientos en la dirección deseada, permaneciendo en las sombras y creando una impresión de inocencia o incluso de sacrificio. Tal perspicacia los hace prácticamente invulnerables, ya que siempre están un paso por delante, sabiendo siempre exactamente qué decir y cómo actuar para inclinar la balanza a su favor. Es precisamente este don de perspicacia lo que a menudo les permite eludir virtuosamente los enfrentamientos abiertos, sorteando hábilmente la carga de la responsabilidad. Ya hemos examinado en detalle las profundidades de su asombrosa intuición y excepcional adaptabilidad. Sin embargo, son precisamente estos atributos los que sirven como piedra angular para la formación de otra característica, bastante insidiosa, de Piscis, su maestría insuperable en el arte de la evasión. Imaginen una conversación cotidiana con un representante de este signo. Usted busca insistentemente una respuesta clara e inequívoca, pero en su lugar se encuentra con una metáfora intrincada, un silencio enigmático o incluso un cambio inesperado de tema de conversación. Este comportamiento no es en absoluto una manifestación de banal indecisión, es una estrategia cuidadosamente perfeccionada para evitar la confrontación directa. Actúan como una corriente de agua que rodea suavemente cualquier obstáculo, sin entrar en una lucha abierta con ellos. Esta asombrosa fluidez les otorga la capacidad de escapar sin esfuerzo de cualquier compromiso asumido, de cualquier carga de responsabilidad, disolviéndose literalmente en el entorno tan pronto como la situación se vuelve incómoda o requiere la toma de decisiones concretas y definitivas. Es precisamente esta asombrosa elusividad lo que los hace extremadamente difíciles de predecir y, lo que es igualmente importante, a veces les permite permanecer impunes. Porque, ¿cómo es posible responsabilizar a quien vive constantemente en la penumbra? ¿A quien nunca deja rastros claros y tangibles? Su habilidad para evitar declaraciones categóricas y acciones decisivas les sirve simultáneamente como un escudo fiable detrás del cual se esconden hábilmente, y una hoja afilada capaz de asestar golpes ocultos por la espalda, sin asumir culpa o responsabilidad directa.
Demuestran una maestría excepcional en la creación de circunstancias en las que su participación directa en el origen de los problemas permanece sin confirmar, pero el impacto de su influencia se siente de forma clara e innegable. Sin embargo, sería erróneo suponer que esta constante habilidad para escapar de la responsabilidad o la confrontación directa es un signo de absoluta indiferencia o pasividad. Detrás de esta máscara hábilmente creada de elusividad y evasión de enfrentamientos abiertos se esconde algo mucho más multifacético y potencialmente poderoso, capaz de manifestarse con una fuerza inaudita en cualquier momento, especialmente cuando, en su opinión, todos los límites permisibles han sido finalmente traspasados. Su naturaleza delicada, a primera vista completamente imbuida de compasión, oculta, detrás de su empatía casi ilimitada, un mecanismo interno mucho más poderoso y a veces destructivo, un sentido de la justicia agudizado, que a veces roza el fanatismo. Para Piscis, la compasión por los oprimidos no es simplemente una manifestación de lástima. Experimentan la injusticia a un nivel profundo, celular, percibiéndola como su propio dolor insoportable. Y cuando este umbral invisible se traspasa, cuando sienten que el delicado equilibrio del orden mundial ha sido perturbado, sus acciones posteriores pueden volverse completamente impredecibles y, a menudo, extremadamente radicales. Su intuición, mencionada anteriormente como su ventaja estratégica significativa, les permite no solo comprender profundamente el sufrimiento ajeno, sino también identificar con precisión a quienes consideran los verdaderos culpables del mal, por supuesto, según sus propios criterios internos. Estas personas demuestran una disposición a tomar cualquier medida para proteger a quienes perciben como víctimas, incluso si tal camino conduce inevitablemente a la violación de normas éticas que otros individuos nunca se atreverían a quebrantar. Su capacidad mental única, que les permite generar realidades alternativas, no se limita a la creación de mundos ilusorios. Forma activamente planes de venganza elaborados hasta el más mínimo detalle, que excluyen cualquier compromiso. Su motivación va mucho más allá de la aspiración habitual a la armonía. Es más bien una inquebrantable determinación de derrocar el orden establecido para afirmar una nueva y propia concepción de la verdad. Su adaptabilidad inherente, ya señalada como una asombrosa capacidad para disolverse en el entorno, se utiliza en este contexto para la cuidadosa ocultación de sus verdaderas intenciones, hasta que llegue el momento oportuno para asestar un golpe devastador destinado a restaurar el equilibrio. Es precisamente esta inquebrantable fe en su propia razón, reforzada por su disposición a actuar de forma encubierta y sutil, lo que les confiere un grado particular de peligrosidad. Pues su lucha por la justicia puede tomar formas que sorprenden por su implacabilidad, lo que es una consecuencia directa de impulsos internos profundamente arraigados, pero a la vez poderosos. Anteriormente ya se mencionó cómo los representantes de Piscis aplican virtuosamente su aguda empatía y sutil intuición para llevar a cabo maniobras astutas, construyendo hábilmente espejismos y eludiendo magistralmente la responsabilidad directa por sus acciones. Sin embargo, existe otro lado, mucho más pérfido, de su naturaleza que los hace verdaderamente amenazantes: su agresión latente. Detrás de una apariencia de perdón y disposición a ceder, a menudo se esconde una fuente profundamente arraigada de resentimiento no expresado y agravios ocultos. Los representantes del signo de Piscis rara vez recurren a la confrontación abierta. ¿Por qué actuar directamente si se puede influir eficazmente desde las sombras? Su agresión no se manifiesta en gritos fuertes o ataques directos, sino en una pasividad sofisticada, a veces imperceptible. Esto puede expresarse en la ignorancia sistemática que conduce gradualmente al agotamiento emocional, el sabotaje sutil de los planes ajenos o la creación de una atmósfera emocional tan insoportable y opresiva que, lenta pero inexorablemente, destruye las relaciones, los proyectos e incluso el estado mental de quienes les rodean. Son capaces de olvidar por completo un aspecto crucial de un asunto, perder un plazo importante sin intención o negarse repentinamente a participar en algo, dejando tras de sí solo caos y perplejidad. Estas acciones, que a primera vista parecen completamente inofensivas, tienen la propiedad de acumularse, y su efecto destructivo se manifiesta inesperadamente, justo cuando la víctima se encuentra en su posición más vulnerable. Este ataque invisible, casi intangible, golpea con precisión en el blanco, sumiendo a la persona en la confusión, obligándola a intentar en vano comprender qué ha sucedido realmente. La persona se siente agotada, pero no puede señalar la fuente exacta del golpe. Es precisamente esta intangibilidad lo que hace que su táctica sea tan insidiosa y extremadamente eficaz. No es un golpe directo en la frente, sino un envenenamiento lento que, al acumularse,
Conduce a una explosión poderosa pero invisible, dejando tras de sí solo ruinas y conjeturas infructuosas. Mientras que las manifestaciones externas del peligro potencial inherente a Piscis pueden ser apenas perceptibles y elusivas a simple vista, el verdadero torbellino, a menudo el más destructivo, ruge en las profundidades de su mundo interior. Aquí hablamos de una propensión profundamente arraigada a la autodestrucción y al autosacrificio que, a primera vista, puede parecer la encarnación del altruismo, pero en esencia es uno de los aspectos más insidiosos y elusivos característicos de este signo. Piscis posee una notable, pero a veces peligrosa, capacidad para disolverse por completo en el paisaje emocional de otras personas, lo que inevitable e inevitablemente lleva a un total desprecio por sus propias necesidades vitales y demandas internas. No es una simple manifestación de desinterés, más bien, es un camino insidioso que conduce a un profundo agotamiento y a la pérdida irreversible de los pilares internos, privando a la persona de su fundamento. Es precisamente esta característica, aparentemente virtuosa, la disposición a entregarse sin reservas, sin condiciones, la que se convierte en un terreno fértil para el desarrollo de patrones de comportamiento destructivos y hábitos autodestructivos. Los representantes del signo de Piscis son capaces de llevarse a sí mismos a un agotamiento emocional, a veces, físico completo, sacrificando sus intereses personales, su propia salud e incluso la integridad de su personalidad para resolver los problemas de otros y satisfacer sus necesidades. Tal abnegación, llevada al grado absoluto, paradójicamente allana el camino hacia la autoeliminación, abriendo las puertas a la formación de adicciones que lo consumen todo y son destructivas, las cuales pueden devorar la vida entera de una persona. Independientemente de si esto se manifiesta en la adicción al alcohol, las sustancias narcóticas, los dramas románticos interminables o la inmersión total en los problemas ajenos, tales dependencias se transforman no solo en un método de escape de la realidad, sino también en un poderoso mecanismo de destrucción sistemática pero implacable tanto del estado mental como de la salud física. La profunda sensibilidad y el deseo irresistible de evitar el sufrimiento a menudo empujan a los individuos a buscar refugio en diversas formas de escapismo. A medida que la autopercepción personal se diluye al extremo, surge una tendencia amenazante a la fusión absoluta con el otro, lo que lleva a la difuminación de los límites entre el propio yo y el mundo exterior. Merece especial atención uno de los aspectos más sutiles y, por ello, particularmente insidiosos de la psicología de Piscis, su capacidad única para una fusión total con la personalidad de otro individuo. Este fenómeno va mucho más allá de la empatía ordinaria, representa una asimilación literal de rasgos característicos, maneras de comportamiento e incluso creencias profundamente arraigadas. La personalidad de Piscis se asemeja entonces a una matriz maleable que adopta las formas del objeto de su atención, lo que resulta en la pérdida del verdadero yo. En el curso de este incesante proceso de adaptación, la propia autopercepción de Piscis se diluye gradualmente, a veces llegando a una fase de desaparición completa. Estos individuos se convierten en verdaderos camaleones, cuya verdadera esencia se vuelve prácticamente inalcanzable, y por lo tanto, completamente impredecible. Sin embargo, el verdadero peligro surge del potencial manipulador inherente a este fenómeno. Imaginen a una persona que refleja con una precisión impecable los pensamientos, sentimientos y deseos más íntimos de otra persona. Hacia este doble surge una confianza incondicional, pues parece un espejo perfecto del alma. Luego, esta impecable semejanza comienza a influir apenas perceptiblemente en la percepción del objeto, empujándolo suavemente a tomar decisiones que benefician al iniciador de la influencia. La persona sometida a tal influencia a veces ni siquiera se da cuenta de cómo su propia voluntad, su opinión personal se convierte en el resultado de una influencia ajena, tan hábilmente presentada como si fuera propia. Esto no es una presión directa, sino una absorción sutil, casi imperceptible, que gradualmente priva a la persona de autonomía, sumergiéndola en un estado de dependencia emocional de este reflejo impecable. Es precisamente esta profunda necesidad de reflejo, de confirmación constante de su valía por parte de los demás, lo que hace que los representantes del signo de Piscis sean increíblemente susceptibles a la influencia externa. En busca del más mínimo signo de aprobación, para mantener la sensación de pertenencia o con el fin de evitar el rechazo, demuestran una disposición a hacer concesiones sin precedentes. Sus brújulas morales pueden perder claridad, y sus propios principios quedan relegados a la periferia cuando se trata de obtener el reconocimiento deseado. Esta insaciable necesidad de aceptación los convierte no solo en objetos vulnerables a la influencia externa,
sino también en instrumentos potencialmente impredecibles en manos de otros, capaces de cometer actos que, en circunstancias normales, les serían completamente ajenos e inaceptables. Así, los nativos de este signo pueden convertirse en cómplices inconscientes, herramientas dóciles, e incluso catalizadores de fenómenos destructivos, si tales acciones les prometen el anhelado reconocimiento o les permiten evitar el aislamiento social. Es notable que su instancia moral interna, que aparentemente posee una sensibilidad excepcional, paradójicamente enmudece en los momentos en que su existencia en el entorno social está en juego. Y lo que es particularmente característico, los Piscis son extremadamente reacios a asumir la responsabilidad directa por sus acciones, realizadas bajo tal presión externa. La capacidad única previamente analizada de mimetizarse con las circunstancias circundantes y adaptarse magistralmente a las expectativas ajenas, inherente a ellos, tiene también una faceta menos obvia pero muy significativa, una evasión virtuosa de cualquier responsabilidad. Los Piscis, como nadie más, demuestran una maestría insuperable en el arte de culpar a otros. Si algo no sale según lo planeado o conduce a resultados indeseados, los culpables son instantáneamente circunstancias insuperables, la fatal conjunción de cuerpos celestes, la injusticia universal del mundo o, lo que les resulta especialmente conveniente, las acciones de otros individuos. En su cosmovisión, no existe un reconocimiento directo del propio error. Cualquier falta o desliz se transforma instantáneamente en una narrativa cuidadosamente construida, donde se presentan como víctimas inocentes de intrigas astutas o de fuerzas externas insuperables. Esta táctica no es solo un escudo que los protege de las consecuencias inmediatas, sino que les permite mantener una ilusión constante de su propia infalibilidad, incluso cuando sus acciones causan un daño evidente a los demás. Esta negación obstinada de la responsabilidad personal corta de raíz cualquier potencial de crecimiento personal, autoanálisis profundo y corrección efectiva de los errores cometidos. Porque si una persona nunca es culpable, ¿para qué debería cambiar y mejorar? Prefieren permanecer en la cómoda zona de la eterna inocencia, donde los factores externos siempre sirven como una explicación conveniente y exhaustiva para cualquier fracaso o acción destructiva, lo que, a su vez, les permite ocultar sus verdaderas intenciones y motivaciones más profundas en total secreto. Además de su capacidad única para la mimetización y su maestría en la evasión de compromisos, existe otro aspecto críticamente importante que hace a los Piscis verdaderamente impredecibles y, a veces, bastante peligrosos, su innata reserva, acompañada de una desconfianza profundamente arraigada. Este fenómeno no es solo una manifestación de introversión, es un muro sólido, conscientemente erigido alrededor de su mundo interior. Los nativos de este signo rara vez comparten sus verdaderos pensamientos, sentimientos genuinos o intenciones profundas, prefiriendo seguir siendo un misterio incluso para las personas más cercanas. Este velo de misterio que los envuelve no es solo un rasgo de carácter, sino también una poderosa herramienta para controlar la situación. Dosifican la información sobre sí mismos con maestría, permitiendo a los demás ver solo lo que consideran apropiado, creando así una imagen cuidadosamente elaborada, a veces artificial. Esta opacidad total, por supuesto, dificulta significativamente la formación de relaciones profundas y auténticas, basadas en la confianza mutua. Una persona que vive detrás de un velo tan denso siempre mantiene una cierta distancia. Sus verdaderos motivos y vulnerabilidades permanecen ocultos de forma segura a los ojos ajenos. Esta característica hace que los Piscis sean prácticamente inescrutables. Es imposible leerlos por completo y, por lo tanto, predecir su próximo movimiento se convierte en una tarea casi irresoluble. Es precisamente en su reserva donde reside un enorme potencial para las decisiones y acciones más inesperadas, porque nadie, excepto ellos mismos, sabe con certeza lo que realmente sucede en las profundidades de su subconsciente. Esta desconfianza fundamental, a menudo exacerbada por incidentes negativos previos o una tendencia innata al escepticismo, moldea su visión del mundo como un entorno potencialmente hostil, donde cualquier apertura del alma puede volverse en su contra. Y esto, lamentablemente, a veces se convierte en la razón por la que ellos mismos son fuente de amargas decepciones, especialmente cuando sus expectativas profundas, pero a menudo poco realistas, chocan con la realidad inflexible. Los Piscis, poseedores de una empatía ilimitada y un mundo interior extraordinariamente rico, muestran una tendencia asombrosa, pero potencialmente peligrosa, a la idealización. Tienden a proyectar en los demás sus más altas aspiraciones e imágenes perfectas,
viendo en las personas no tanto su verdadera esencia como un potencial oculto o una versión idealizada, nacida en las profundidades de su propia imaginación. Esta capacidad de construir estructuras ilusorias alrededor de otros individuos es, a veces, la máxima expresión de confianza y sinceridad de pensamiento. Sin embargo, es aquí donde reside una de sus características más destructivas. Cuando estos mundos frágiles y cuidadosamente construidos chocan con la realidad implacable, su colapso es inevitable. La decepción de los Piscis no es simplemente una leve molestia o una resignación ante la imperfección. Es una sensación de traición profunda y abrumadora, ya que perciben el colapso de sus ilusiones como una afrenta personal, como un engaño deliberado cometido contra su visión inmaculada. No es solo un resentimiento dirigido a una persona específica, sino una verdadera aflicción por el ideal destruido que ellos mismos crearon. Es precisamente este sentimiento profundamente doloroso de esperanzas destrozadas lo que puede despertar en ellos un deseo ineludible de venganza. La venganza, inherente a los nativos de Piscis, rara vez adopta la forma de una acción directa o impulsiva. Como una corriente submarina invisible, es capaz de socavar sutilmente los cimientos de las relaciones, destruyéndolas desde su misma esencia. Estas personas poseen una capacidad única para utilizar su asombrosa intuición y profunda comprensión de los puntos vulnerables del oponente, para asestar un golpe en el lugar más sensible, permaneciendo en la sombra, sin dejar rastros evidentes de su participación. Tal comportamiento no se debe a la sed de sangre, sino más bien a un profundo deseo de restaurar el equilibrio que, según su convicción, ha sido perturbado, y de castigar la transgresión de su mundo idealizado. A veces, esto se manifiesta a través de la agresión pasiva, expresada en el distanciamiento emocional, y en la creación ingeniosa de una atmósfera de culpa que, gradual pero inexorablemente, agota a quien la recibe. Esta profunda inmersión en el resentimiento y el impulso incontenible de una retribución velada puede abrir nuevos horizontes, a veces bastante sombríos, para los nativos de este signo, donde los límites tradicionales de lo permitido comienzan a difuminarse peligrosamente. Y así llegamos al siguiente aspecto que confiere a los nativos de Piscis una verdadera imprevisibilidad y, en consecuencia, los hace potencialmente peligrosos. Es su atracción prácticamente magnética hacia todo lo que está prohibido. En la concepción de los Piscis, las reglas no son tanto marcos estrictos e inquebrantables, sino más bien convenciones que pueden ser eludidas, interpretadas a su manera o incluso completamente ignoradas, si esto concuerda con sus impulsos internos o sirve para lograr un objetivo anhelado. Su naturaleza profunda rechaza categóricamente las limitaciones y convenciones superficiales. Donde la mayoría de las personas se detendría ante una línea roja invisible, los Piscis, por el contrario, sentirán una atracción irracional, casi hipnótica, hacia lo que se esconde al otro lado de esa línea. Este comportamiento no siempre está dictado por la malicia. A menudo, es simplemente una manifestación de profunda curiosidad, un deseo irresistible de explorar lo desconocido, un anhelo de escapar de la realidad ordinaria y, a menudo, aburrida, en la que tan frecuentemente se sienten oprimidos o incluso atrapados. Sin embargo, es precisamente esta inclinación innata a romper las reglas establecidas, a jugar peligrosamente con fuego, a traspasar los límites de lo permitido, lo que confiere a sus acciones un carácter verdaderamente impredecible, y francamente, las hace extremadamente arriesgadas. No es raro que los miembros de este grupo tomen decisiones repentinas que pueden asombrar a quienes los rodean, ya que su lógica interna funciona según principios completamente diferentes a los comúnmente aceptados. Esta capacidad única suya de actuar fuera de los marcos convencionales, como una corriente submarina invisible, a menudo socava los cimientos establecidos, y las consecuencias de tales pasos pueden resultar en una verdadera catástrofe para cualquiera que, por casualidad, se encuentre en su esfera de influencia. La verdadera amenaza que emana de los nativos de este signo a menudo no radica en una confrontación abierta o un ataque directo, sino en su habilidad virtuosa para desestabilizar sutilmente el orden establecido, utilizando con maestría su propia flexibilidad y casi total inescrutabilidad para lograr sus objetivos, a veces muy controvertidos y ambiguos. Esta excepcional maestría en la maniobra en la sombra, que les permite evadir hábilmente la confrontación directa, solo multiplica su poder invisible pero palpable. Su aparente pasividad no es en absoluto un signo de debilidad, por el contrario, es un arma estratégica cuidadosamente diseñada que esconde una asombrosa capacidad de espera paciente. Nunca actúan precipitadamente o de forma imprudente. Al contrario, recopilan información de manera metódica y escrupulosa,
explorando subrepticiamente las vulnerabilidades ajenas, los ritmos internos y los puntos de dolor más sensibles. No es una paciencia ingenua, sino un cálculo analítico frío y extremadamente preciso que les permite esperar el momento preciso, único, favorable y certero, cuando el golpe asestado resultará ser lo más destructivo y absolutamente impredecible para el objetivo. Imagínese un depredador marino, acechando silenciosamente en las profundidades impenetrables, listo para un ataque rápido tan pronto como su presa esté en la posición ideal. Esta estrategia posiciona a los nativos de Piscis como oponentes extremadamente formidables en cualquier confrontación prolongada. Porque es completamente imposible predecir cuándo su influencia invisible asestará el golpe decisivo. Su venganza, si madura, puede posponerse indefinidamente, pero su poder destructivo no disminuye en absoluto, ya que el verdadero objetivo no reside en un conflicto momentáneo, sino en un efecto desestabilizador profundo y fundamental. Poseen la capacidad única de transformar la espera en un arma sofisticada, construyendo meticulosamente una compleja red de circunstancias que, en última instancia, conduce inexorablemente al resultado que han planeado, a menudo sin la intervención directa de los propios Piscis. Este enfoque representa una verdadera maestría en la influencia indirecta, donde el propio paso del tiempo actúa como su aliado más importante. Es este don único de perspicacia, esta impecable sensación del momento adecuado, lo que les permite no solo asestar golpes precisos, sino también manejar con virtuosismo el tejido mismo de las relaciones interpersonales, afectando los aspectos emocionales más profundos del alma humana. Una de las características clave que revela plenamente la verdadera esencia de los nativos de Piscis es su incomparable dominio del arte de la interacción emocional. Sus habilidades van mucho más allá de la simple comprensión intuitiva de las experiencias ajenas. Es más bien un juego virtuoso con las cuerdas de los sentimientos humanos, transformando la profunda empatía en un mecanismo de control extremadamente efectivo. Los Piscis poseen una asombrosa capacidad para reconocer infaliblemente los puntos vulnerables del interlocutor, sus aspiraciones ocultas, sus temores profundamente arraigados y sus puntos más dolorosos. Luego, con una precisión verdaderamente sorprendente, proceden a activar las palancas de influencia necesarias. Tal influencia representa una forma sutilísima de presión emocional, que rara vez degenera en una confrontación agresiva abierta. En lugar de un enfrentamiento directo, la víctima de tal influencia comienza a experimentar una creciente sensación de culpa, un irracional sentido del deber o una compasión abrumadora que, en última instancia, la impulsan a actuar exclusivamente en interés de los Piscis. Los nativos de este signo pueden explotar con gran habilidad su aparente indefensión o su autosacrificio, demostrativo para despertar compasión, manipulando astutamente el deseo inherente a las personas de ayudar o aliviar el sufrimiento ajeno. Su objetivo es inmutable: empujar a la persona a tomar una decisión que se ajuste a sus planes, inclinarla a una elección que les sea exclusivamente beneficiosa, o forzarla a hacer concesiones que, sin tal influencia oculta, nunca hubieran sido siquiera consideradas. Esto no se formula como una exigencia directa, por el contrario, se crea un ambiente emocional tan psicológicamente cargado que el individuo se siente obligado a someterse a su voluntad tácita. Esta presión implícita pero persistente posee un poder destructivo, ya que priva gradualmente a la persona de su propia independencia, convirtiéndola, en esencia, en una marioneta que baila al son de melodías invisibles pero obsesivas. Comprender el hecho de que el control sobre una persona se ejerce a través de sus experiencias emocionales más profundas puede resultar en una revelación verdaderamente asombrosa. De hecho, ¿quién podría haber imaginado que detrás de la apariencia de una benevolencia total se esconde un manipulador tan sutil y astuto? Al mismo tiempo, su capacidad única para penetrar en los rincones más recónditos del espíritu humano es solo una pequeña parte de su vasto arsenal estratégico. Esa aparente inactividad, ya mencionada, es solo un velo magistralmente tejido, diseñado para enmascarar el verdadero poder de los Piscis, su excepcional maestría en la intriga y la ejecución de influencias manipuladoras. Aquí no se trata de coerción directa y burda, sino de un juego de filigrana con las cuerdas más finas del alma humana, donde cada nota emergente es el eco de una emoción, un deseo anhelado o un temor profundamente oculto. Dotados de una empatía excepcional y una intuición aguda, reconocen con asombrosa precisión las motivaciones profundas, las debilidades ocultas y los anhelos más íntimos de otra persona. Se les puede comparar con hábiles titiriteros, cuyas cuerdas de influencia son completamente invisibles,
ya que están ingeniosamente tejidas a partir de los propios pensamientos y sensaciones del objeto de su influencia. Los Piscis no dan instrucciones directas. En cambio, crean un entorno en el que el individuo llega por sí mismo a la conclusión deseada para ellos, estando al mismo tiempo inquebrantablemente convencido de que es su propia idea, única. Poseen la capacidad de construir la percepción del mundo ajeno con tal maestría que la persona comienza a percibir la realidad a través de su prisma, creyendo sinceramente en su propia autonomía de pensamiento. Este método es una gestión desde una esfera invisible, donde los Piscis mantienen su inescrutabilidad, permaneciendo fuera del alcance de la confrontación directa y la atribución de responsabilidad. Su asombrosa capacidad de adaptación psicológica les permite integrarse orgánicamente en cualquier entorno, lo que hace que sus acciones sean aún más imperceptibles y, en consecuencia, increíblemente efectivas. Es precisamente este poder intangible, esta maestría en la gestión de eventos y personas, mientras permanecen constantemente en la sombra estratégica, lo que los eleva al rango de uno de los signos más peligrosos. Porque cuando el verdadero titiritero permanece invisible, se vuelve prácticamente imposible construir una defensa adecuada. Sin embargo, esta habilidad fenomenal para la influencia oculta tiene también una contraparte. Cualquier intento de perturbar su orden cuidadosamente construido, cualquier manifestación de incomprensión o, lo que es mucho peor, de traición, queda profundamente grabado en su alma, generando un sentimiento oculto pero extraordinariamente poderoso de injusticia que inevitablemente encontrará su salida en el futuro. Es precisamente esta aguda sensación de injusticia, ya mencionada, la que sirve como un poderoso catalizador para la manifestación de una de las cualidades más peligrosas de Piscis, su asombrosa susceptibilidad y su excepcional capacidad para una venganza prolongada y virtuosa. Los Piscis no perdonan fácilmente, a pesar de la engañosa máscara de perdón y bondad universal que pueden exhibir. Cada palabra descuidada, cada acto de desprecio, cada traición, según su convicción, se registra meticulosamente en las profundidades insondables de su memoria emocional. No es un arrebato de ira fugaz que se apaga rápidamente, dejando solo una leve huella. Un proceso frío y calculador se desarrolla cuando el profundo resentimiento se transforma en un plan de venganza, cuidadosamente gestado, a veces durante muchos años. Su intuición fenomenal, combinada con un conocimiento exhaustivo de los puntos vulnerables del oponente, antes utilizada para manipulaciones hábiles, ahora se convierte en un arma poderosa para asestar un golpe implícito pero extremadamente doloroso. La retribución que emana de Piscis rara vez toma una forma abierta. Nunca se manifiesta en una confrontación directa. Más bien, es como una toxina de acción lenta que socava sutilmente los cimientos de la realidad ajena, o como una corriente submarina invisible que cambia imperceptiblemente el curso de un barco. Son capaces de esperar durante años, acumulando metódicamente la información necesaria y creando las condiciones ideales para asestar un golpe devastador al máximo, que al mismo tiempo los dejará a ellos fuera de toda sospecha. Su maestría en la agresión pasiva y el sabotaje encubierto alcanza su apogeo precisamente en los momentos en que se sienten profundamente heridos. La víctima a menudo no es consciente de la verdadera fuente de la influencia, solo siente gradualmente cómo su propia vida comienza a desmoronarse inexorablemente. La ironía, sin embargo, radica en que a veces es precisamente su percepción personal, distorsionada por profundas experiencias emocionales, lo que se convierte en el obstáculo clave para una evaluación objetiva de la situación. Entre las numerosas características de los nativos de Piscis, destaca una que representa una amenaza particular, su marcada tendencia al autoengaño y a la ignorancia absoluta de la realidad objetiva. Esta cualidad va mucho más allá de la ensoñación común e inofensiva, representa una distorsión profunda de la percepción. Tal distorsión les impide evaluar sensatamente los eventos actuales y tomar decisiones consideradas y racionales, a diferencia de otros signos zodiacales que, quizás, tienen dificultades para admitir sus propios errores o hechos desagradables. Los Piscis poseen una asombrosa capacidad para sumergirse completamente en un universo interno creado por ellos mismos. En este cosmos personal, sus deseos más íntimos y escenarios imaginarios adquieren el estatus de verdad innegable. Esta construcción mental, sin duda, les sirve de refugio de una realidad a menudo dura, pero al mismo tiempo los hace extremadamente vulnerables y, lo que es mucho más importante, impredecibles para quienes los rodean. Cuando la delgada línea que separa la realidad objetiva de la ilusión subjetiva se difumina por completo, los nativos de Piscis pueden tomar decisiones basándose en premisas completamente ficticias.
Este enfoque genera inevitablemente una serie de acciones ilógicas y, a veces, francamente destructivas, cuyas consecuencias los propios Piscis son incapaces de evaluar adecuadamente. Su verdad interna, como una ley inquebrantable, siempre encontrará una justificación para cualquier acción, por absurda que parezca desde fuera. Esta percepción distorsionada del mundo los priva de la oportunidad fundamental de aprender de sus propios errores, ya que el concepto mismo de error simplemente no tiene cabida en su imagen del mundo cuidadosamente idealizada. Para aquellos que, por capricho del destino, se encuentran en su círculo cercano, esto significa un estado constante de incertidumbre y un alto riesgo de ser arrastrados a una ilusión ajena, cuyas reglas cambian constantemente sin lógica aparente, o convertirse en víctimas involuntarias de decisiones dictadas por una cosmovisión profundamente personal y completamente desconectada de los hechos reales. Y, de hecho, cuando la brújula moral o racional interna apunta a referencias inexistentes, el camino de la vida se vuelve extremadamente sinuoso y completamente impredecible. La estructura interna de los nativos de Piscis es el factor determinante que los convierte en la verdadera encarnación de la imprevisibilidad. Su forma de actuar rara vez se somete a esquemas lógicos habituales, por el contrario, tiene su origen en las capas profundas de la intuición, en percepciones fugaces o en las imágenes efímeras de su propia imaginación. Para un observador externo, tal comportamiento parece una espontaneidad absoluta, pero para los propios Piscis es solo un seguimiento natural y orgánico de ciertas corrientes internas. Son capaces de cambiar su rumbo sin demora, tomar decisiones radicales sin razones aparentes, desaparecer repentinamente de la vista o aparecer en un rol completamente nuevo, dejando tras de sí solo un rastro de perplejidad y preguntas. Es precisamente esta capacidad de transformaciones repentinas y sin motivación aparente lo que los hace extremadamente peligrosos. Es absolutamente imposible prever su próximo movimiento y, por lo tanto, imposible protegerse de posibles daños. Sus acciones, que a veces tienen un carácter destructivo, pueden parecer aleatorias, pero en realidad pueden ser el resultado de una lógica interna profunda, aunque distorsionada. En esto, son como poderosas corrientes marinas que pueden ser sorprendentemente tranquilas y luego, de repente, generar una tormenta devastadora, arrastrando todo a su paso. Es esta incapacidad de adherirse a patrones de comportamiento predecibles, esta disposición a actuar por intuición, sin tener en cuenta las circunstancias externas o las expectativas de nadie, lo que crea a su alrededor un aura de amenaza oculta pero palpable. Esta ausencia de un vínculo externo rígido con la realidad, combinada con su inquebrantable fe en algo más grande, a menudo también da forma a una actitud muy peculiar hacia la responsabilidad por sus propias acciones. Una de las facetas más profundas y, quizás, más insidiosas del carácter de los nativos de Piscis es su inquebrantable, casi absoluta, creencia en la predestinación de la existencia. Para ellos, no es solo una disquisición o una suposición filosófica abstracta. Al contrario, lo perciben como una ley fundamental e inmutable del universo que, según su convicción, los libera de la pesada carga de la responsabilidad personal. Si todos los eventos ya están predestinados, si cada hilo del camino de la vida ha sido ingeniosamente tejido por una mano invisible o una fuerza superior, ¿qué sentido tiene entonces esforzarse? ¿Para qué asumir la responsabilidad por las consecuencias de sus acciones y decisiones? Esta postura fatalista se convierte para ellos en una barrera protectora poderosísima, permitiendo a los Piscis justificar con facilidad cualquier inacción propia o, por el contrario, eximirse completamente de culpa por los actos destructivos cometidos. Son capaces de observar de forma completamente pasiva cómo las relaciones interpersonales se desmoronan o cómo fracasan proyectos cuidadosamente planificados ante sus ojos, creyendo sinceramente que así estaba destinado, o esperando que todos los problemas se resuelvan por sí solos, sin su intervención activa. Esta ausencia de cualquier postura vital activa, así como la completa falta de voluntad y preparación para la autocorrección, los hace extremadamente impredecibles y, en ciertas situaciones, potencialmente peligrosos para los demás. Porque una persona que sinceramente se considera solo un instrumento sin voluntad en manos del destino o de alguna fuerza superior, no ve absolutamente ninguna necesidad de cambiar su rumbo, incluso si este camino conduce evidentemente a una catástrofe o ruina inminente. Su aparente inacción se transforma paradójicamente en una fuerza poderosa y destructiva que, amparándose en una supuesta voluntad superior, es capaz de causar daños irreparables. Esto también hace que cualquier intento de exigirles responsabilidad por sus acciones sea completamente inútil.
La profunda e inquebrantable convicción en la predestinación de todo lo existente los priva de la flexibilidad necesaria para tomar decisiones y los convierte en rehenes absolutos de sus propias ilusiones. A su vez, esto puede llevar a la toma de decisiones completamente ilógicas, irracionales y, a menudo, extremadamente destructivas, que los perjudican tanto a ellos mismos como a quienes los rodean. Y cabe señalar que este es solo uno de los muchos y multifacéticos aspectos de su naturaleza extremadamente compleja. El análisis de la personalidad de Piscis revela cómo su empatía, tan a menudo elogiada, puede transformarse en una herramienta de manipulación sofisticada, y su imaginación ilimitada, en un autoengaño sumamente peligroso que difumina las fronteras entre la realidad y la fantasía. La fenomenal adaptabilidad de estas personas, su aguda intuición e incluso su inherente inclinación al autosacrificio, según revela un estudio exhaustivo, pueden ser meras facetas de su naturaleza extraordinariamente compleja e impredecible. Esta naturaleza es capaz de actuar de forma encubierta, evadir la responsabilidad con maestría y ejecutar venganzas con una frialdad verdaderamente calculadora, a menudo tramando sus planes durante años. Un análisis más profundo revela que su inquebrantable, casi fatalista, creencia en la predestinación a menudo los exime de la carga de su propia culpa. Paralelamente, su instintivo afán por evitar la más mínima incomodidad o dolor emocional puede derivar en la formación de dependencias profundas y destructivas, e incluso en la completa disolución de la individualidad. De este modo, se plantea inevitablemente la cuestión para los investigadores. ¿Representa este signo de agua una amenaza real y tangible para las relaciones interpersonales armoniosas? ¿O su peligro potencial es tan solo un reflejo de la inmensa profundidad de su contradicción interna y su enigmática complejidad? Piscis se presenta, por tanto, como una fuente de imprevisibilidad latente o como un objeto de estudio inagotable, envuelto en un velo de misterio. Es fundamental recordar que el vasto mundo de la astropsicología abunda en este tipo de paradojas. En efecto, cada signo zodiacal, al igual que Piscis, alberga numerosas facetas ocultas que esperan un análisis exhaustivo y minucioso.